Vamos a empezar el mensaje del día de hoy, cuyo título es Adoración y Reconciliación. La lectura está en Mateo capítulo 5 de los versículos 21 al 26. Y como una introducción, tenemos que este pasaje es parte de una lista de enseñanzas donde Jesús aclara las malas enseñanzas que se daban en ese momento. Más adelante Jesús aclarará temas sobre el adulterio, divorcio, los juramentos y el amor hacia el prójimo. Desde el versículo 17, el Señor nos dice que ha venido a cumplir la ley, por lo que a través de su vida, la ley de Dios se ve revelada para nosotros. En esta ocasión, Jesucristo recordará la intención de Dios al dar el mandamiento de no matarás y lo que este mandamiento lleva consigo. Este mensaje se dividirá en 3 puntos. El primero es el significado del mandamiento. El segundo se titula El llamado al perdón y reconciliación. Y el tercero es sobre la advertencia futura. El primer punto, el significado del mandamiento. La lectura empieza con Jesús recordando este mandamiento. Se dijo: no matarás al pueblo de Israel. Este mandamiento, al igual que muchos otros, también fue limitado por los judíos en ese tiempo, o mejor dicho, fue cortado, de forma que los judíos se dedicaron a cumplir solo una parte del mandamiento. La parte que quedó vigente entre sus leyes fue únicamente el resultado, pues se afirmó que en dicho mandamiento la única razón por la cual alguien se hacía merecedor del castigo del Señor era en el momento en el cual llegaba a quitarle la vida a alguien. Para entender lo dicho anteriormente, debemos tener en cuenta una verdad esencial. Toda acción tiene un proceso, y la acción de matar no es la excepción. Para explicar de forma sencilla por qué Jesucristo dijo: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y para ello se presentará el concepto de la pirámide de odio. La página de Estudiando nos dice que ésta se creó para explicar las enormes atrocidades en contra del pueblo judío, pero también aclara un hecho muy importante, uno que debemos recordar siempre, y es que ninguno de estos actos comenzó como una decisión repentina de cometer los actos más atroces de odio y violencia. La pirámide de odio describe el proceso cuya culminación es la muerte de alguien, y lo hace a través de diferentes niveles. El primer nivel se trata de actitudes prejuiciosas, como el de ciertos comentarios. El segundo nivel se basa en actos prejuiciosos, como el acoso o los insultos. El tercer nivel se basa en política. El cuarto nivel es la violencia, donde ya se ven amenazas, agresiones y el asesinato. El último nivel es el genocidio. Estos 5 niveles son relevantes no solo porque están basadas en que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Estas dos palabras, necio y fatuo, parecen no tener mucha conexión con la pirámide del odio, pero si nos vamos al griego, descubriremos características importantes sobre esta palabra. La palabra en griego como necio en estos pasajes es raka, el cual es un término despectivo que indica superioridad intelectual. El segundo concepto, el de fatuo, es moros en griegos, palabra también despectiva que quiere decir que la otra persona es mentalmente inerte. Es decir, estos dos términos son complementarios,
ya que el primero indica una superioridad, especialmente intelectual, de una persona, y la segunda trata de afirmar que la otra persona es inferior a uno. Nosotros podemos ver fácilmente, ya sea caminando por la calle o en redes sociales, o en algún otro espacio público, que este tipo de actitudes son muy comunes. Por ejemplo, cuando se vienen las elecciones, todas las personas tienen su candidato favorito, o algunos no tienen ninguno. Sin embargo, cuando te encuentras con una persona que es contrario a tu opinión política, comúnmente sueles decir cómo vas a votar por ese candidato. E incluso muchas personas llegan a insultar a la otra persona tratándola como mentalmente inerte, por así decirlo. Que su voto o su opinión no vale para nada. Y lo tacha de una persona que no debería votar. No debería tener una opinión propia. También lo vemos con la discriminación a ciertos sectores de la población, especialmente a los de la sierra. Pues muchas personas los tratan muchas veces como mentalmente inertes, ya sea por ciertas actitudes que tienen o incluso la forma de hablar. O a veces algunos tienen prejuicios con respecto también al nivel educativo de una persona, solo porque estuvo en determinada escuela o incluso porque no tiene ciertos modales que nosotros tenemos. Esto lo hace automáticamente como menos inteligente. O incluso con las personas que tienen una condición social más baja, por así decirlo. Hay algunas personas que los tachan de flojos, de vagos, solo por no tener muchos recursos, a pesar de que estas personas llegan a trabajar 12 horas al día. Especialmente el término moros es mucho más peligroso, porque incluye un proceso de deshumanización. Primero, se va quitando el valor a la vida de alguien, con actitudes como tachándola de menos inteligente, menos capaz, menos esto, menos aquello. Y cuando lo va rebajando tanto a la persona, la vida para la persona que lo tachó ya no tiene valor. Es decir, no es inteligente, no es capaz de esto, no es capaz de aquello. ¿Para qué va a vivir? No aporta nada a la sociedad, afirma. Y ahí es cuando se vuelve más fácil quitarle la vida a alguien. Pero nosotros, a diferencia del mundo, no respetamos la vida de las personas únicamente porque creemos que tiene un valor intrínseco o tiene un valor inherentemente importante, solo porque es una vida y ya, sino que nosotros respetamos la vida de los seres humanos porque son imagen del Señor. Uno, al quitarle la vida a otra persona, no tiene en cuenta esta verdad importante, que cada ser humano es imagen del Señor. Cuando se olvida esto, es más fácil cometer dichos actos. Y el Señor no solo condena el acto final del asesinato, sino que condena todo lo que originó dicho acto. Y aunque hayamos sido asesinos, según la moral del Señor, también es cierto que el pecado ya ha sido pagado con la sangre de Jesucristo. Recordemos la misericordia de Dios. Antes de airarnos, pensemos en cómo actuaría el Señor en dicha situación. Recordemos todas las veces que le hemos pedido que nos perdone y que su ira contra nosotros se calme.
para que así también nuestra ira no vea el anochecer, sino que antes que el sol se ponga, nuestro corazón ya no retenga esa ira contenida. El segundo punto, el llamado al perdón y la reconciliación. En este punto se nos da un consejo para guardarnos del pecado de la ira. En este punto el Señor nos llama a actuar. Y para ejemplificarlo, Dios menciona una situación cotidiana de aquella época. Esta sucede cuando un israelita iba al templo a llevar su ofrenda al altar, pero de pronto recuerda que alguien se está enojando contra él. El Señor manda a la reconciliación antes de presentar la ofrenda. La ofrenda a la cual se refiere este texto es de tipo muy especial, pues se refiere a las dádivas que se le ofrecen a Dios, las cuales son ofrendas dedicadas a la adoración a su persona. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. La adoración al Señor también es una ofrenda que le venimos a entregar, y el Señor manda a que antes de darla debemos intentar una reconciliación. Esto se debe a que no podemos seguir en la iglesia y alabar al Señor escondiendo un pecado o no siendo transparentes al momento de adorar. Un claro ejemplo lo vemos en Caín, pues él le llevó a Dios una ofrenda, pero no lo hizo con sinceridad, pues de haber tenido en cuenta a quién se estaba dirigiendo, habría dado lo mejor de las cosechas. De la misma forma en que Abel dio a los primogénitos de sus ovejas. Caín terminó matando a Abel, y el texto es claro. Dice que primero se enojó mucho. Para el Señor, al momento de dar una ofrenda, lo esencial es lo que esté en el corazón del hombre. Hermanos, yo los invito a que si hemos sido culpables, así sea en lo más mínimo, a la hora de iniciar un conflicto, debemos dirigirnos, llamar o hablar directamente con la persona para tratar de que haya una reconciliación. Si en el corazón de alguno aún hay alguna pizca de terquedad a la hora de buscar reconciliación, escuchen esto. Reconciliación en el texto en griego, según la palabra de la página de Biblia Paralela, significa lo que ocurre cuando las personas en conflicto se ponen de acuerdo mediante un cambio significativo. Un cambio significativo. Esto es lo que ha pasado con cada persona que verdaderamente ha creído en Jesucristo, por lo que fuimos reconciliados con el Señor. Nuestra relación con el Señor ha tenido un cambio verdadero. Y si en algo podemos hacer para agradecer al Señor por el perdón que nos ha dado, ese algo es el de buscar la reconciliación con dicha persona, con la cual nos hemos peleado. Por eso no solo es decir, está bien, perdón, o simplemente mandar un mensaje de WhatsApp, sino si es posible, pedir perdón con un abrazo fuerte a la otra persona y comprometerse a no volver a dejar que el enojo nuble el juicio, además de no volver a repetir lo que el enojo llevó a cometer. El tercer punto, la advertencia futura. En este último punto, el Señor nos dice: ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Esta parte se ejemplifica con un juicio, uno donde debemos reconciliar, pues es probable que perdamos. El Señor dice: ponte de acuerdo pronto, es decir, hoy y ahora, no más tarde. Esto es muy parecido al llamado al arrepentimiento, pues a lo largo del Antiguo Testamento se nos dan advertencias claras sobre el pronto arrepentimiento.
Isaías capítulo 55, versículo 6 dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto está cercano. Debemos buscar la reconciliación con el Señor y también con el prójimo. No cumplir con estos mandamientos trae consigo grandes consecuencias, las cuales se resumen en estos versículos. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Todos nosotros, hermanos, mientras nos encontremos en esta vida, mientras el Señor no haya regresado, estamos en ese camino descrito por el Señor. Cada día que pasa vamos avanzando hacia el juicio que nos ha de tocar. Por eso es mejor dejar todo ego que tengamos o todo resentimiento o toda esperanza que el otro tome la iniciativa o todo miedo a ser humillados, porque la paga por no hacerlo es gravísima. El Señor dice: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta haber pagado el último centavo. En el libro Oraciones para la gente común de William Barclay, en la página 116 se nos da una oración luego de una disputa que dice así: aun si procedió mal conmigo y me insultó, enséñame a perdonar. Aun si tuve la razón, ayúdame a tomar la iniciativa para poder volver a poner las cosas en su lugar. Líbrame de un orgullo necio y de alimentar mi enojo. Ayúdame a mirar a Jesús y que en él pueda ver el ejemplo de cómo perdonar y la voluntad y el poder para hacerlo. Y luego de leerlo, debemos orar de forma similar, pero no solo 5 minutos, porque si aún guardamos rencor, entonces la oración con el Señor debe ser de al menos 1 hora, porque si la ira fue insistente, entonces la oración debe ser igual de insistente. Confiemos en que Dios nos brinde la bendición de un corazón dispuesto a perdonar. Aunque no lo creamos en este momento, nosotros sí podemos llegar a perdonar, porque el Señor nos enseñó a cómo hacerlo. Nosotros en este momento ya no pagaremos por nuestros actos pecaminosos e incluso vivimos una vida de amor con el Señor. Una vida donde el Señor nos da alimentos en la mesa para poder comer cada día. Nos da recursos monetarios para no quedar desamparados y un techo donde podemos descansar en paz. Todo eso es prueba de que el Señor sigue proveyéndonos y no nos ha juzgado como deberíamos. Recordemos que Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que si el Señor, teniendo motivos de peso, no nos quitó la vida, entonces nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos buscar reconciliación con otros. Como conclusión, la verdadera naturaleza del mandamiento "no matarás" incluye todo el proceso hacia la culminación del acto. Todo ese proceso parte de la ira, la cual al descontrolarse va creciendo hasta iniciar en la persona una deshumanización de la víctima que termina con la muerte de una persona. El Señor no encuentra paz ni santidad en una iglesia que aún guarda rencor, ni se agrada de una adoración con ira, sino que le gusta más la reconciliación que Él nos enseñó mediante Cristo Jesús, pues ello representa la santidad que el Señor siempre nos ha mostrado. Y de esa forma nos exige tenerla, porque nosotros le representamos en este mundo caído. Un mundo que si no se reconcilia con Dios, le espera pronto un juicio del cual no escapará. De la misma forma, si nosotros no somos capaces de tomar una actitud de reconciliación, significa que no amamos a Dios, pues el que ama a Dios, ama también a su hermano. Vamos a orar. Señor,
agradecemos este mensaje. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, un espíritu de amor, de gozo, de paz, de reconciliación, para poder hablar con dicha persona a la cual todavía le tenemos algo de rencor, o quizás a nosotros nos tienen algo de rencor. Ayúdanos a buscar la forma para reconciliarnos, para amarnos unos con otros, así como tú nos amaste. Porque si tú nos muestras todo tu amor, toda tu gracia, toda tu misericordia, y nosotros no actuamos de la misma forma, es porque no hemos hecho caso a lo que nos has hecho, a lo que tú nos has dado, a lo que tú nos has dicho. Por lo tanto, de nada serviría para nosotros, sino para tener un juicio donde nos echen a la cárcel y nos hagan pagar por todo lo que hemos hecho. Señor, ayúdanos a tener la misma actitud que tú tuviste cuando nos encontraste y nos perdonaste, porque nos diste gracia, misericordia, aunque no lo merecíamos. Buscaste la reconciliación con nosotros y buscaste que tus hijos sean reconciliados unos con otros, que tengan paz y benignidad unos con otros. Ayúdanos a atraer a más personas a ti, para que sientan también esa reconciliación contigo, Señor, y puedan tener a hermanos a los cuales amar. En el nombre de Cristo oramos. Amén.